El sol de Veracruz caía como plomo derretido sobre el zócalo, convirtiendo el aire en una masa espesa que se adhería a la piel como miel caliente. Las palmas datileras que rodeaban la plaza principal apenas se movían bajo el peso del mediodía, mientras los vendedores ambulantes buscaban refugio bajo las arcadas coloniales del portal de Miranda. Era uno de esos días en que hasta las gaviotas del puerto parecían demasiado cansadas para volar. En una banca de hierro forjado, bajo la sombra escasa de un laurel de la India, una niña de 5 años permanecía sentada con la espalda perfectamente recta, sus pequeñas manos dobladas sobre un vestido de lino blanco que costaba más que el salario mensual de cualquier trabajador portuario. Paloma Herrera tenía los ojos más grandes y expresivos que había visto jamás el puerto jarocho, pero de sus labios nunca había salido una sola palabra. Su niñera, una mujer robusta de origen totonaco llamada Remedios, había ido por agua fresca a uno de los carritos que vendían aguas frescas de Chía y Jamaica. Desde que nació, Paloma había vivido en un mundo de silencio absoluto, no por problemas de audición, sino por una condición que los mejores médicos de México, Houston y Madrid no habían logrado explicar ni resolver. Sus cuerdas vocales estaban perfectas, su aparato auditivo funcionaba a la perfección, pero las palabras simplemente se negaban a salir de su garganta. A unos metros de distancia, una figura pequeña y descalza observaba a la niña bien vestida desde detrás de uno de los puestos de artesanías. Xochitl Morales tenía 8 años, pero sus ojos cargaban la sabiduría antigua de quien ha tenido que sobrevivir en las calles del puerto desde que tenía memoria. Su piel morena estaba bronceada por el sol constante del Golfo, y su cabello negro como la obsidiana caía en trenzas despeinadas sobre una blusa bordada que había conocido mejores días. Xochitl llevaba en sus manos un pequeño frasco de vidrio ámbar, del tamaño de un frasco de perfume, que contenía un líquido dorado que parecía capturar y reflejar la luz del sol veracruzano. El frasco había pertenecido a su abuela Citlali, una curandera zapoteca que había llegado a Veracruz décadas atrás siguiendo las rutas comerciales del café, y se había quedado enamorada del mar y de las tradiciones que convergían en el puerto. La abuela Citlali había partido apenas 3 meses antes, dejando a Xochitl completamente sola en el mundo, pero no sin antes enseñarle los secretos de las plantas medicinales que crecían tanto en las montañas de Oaxaca como en los patios húmedos de Veracruz. El líquido dorado era el último regalo de la anciana, preparado con hierbas recolectadas durante la madrugada del día de San Juan, siguiendo una receta que se transmitía de mujer a mujer en su familia desde tiempos anteriores a la llegada de los españoles. Para cuando encuentres a alguien que lo necesite más que tú, habían sido las últimas palabras que la abuela le susurró al oído antes de cerrar los ojos para siempre, mientras las olas del Golfo rompían contra el malecón como un lamento eterno. Ahora, observando a la niña rica que parecía prisionera de su propio silencio, Xochitl sintió en el pecho esa sensación que su abuela llamaba el llamado del corazón. Era como si todas las fuerzas del universo se hubieran alineado para traerla a este momento preciso, a esta plaza, bajo este sol implacable, para encontrarse con esta niña que necesitaba exactamente lo que ella llevaba en las manos. El zócalo de Veracruz bullía con la actividad típica de un jueves por la tarde. Los lustradores de zapatos gritaban sus oferios bajo los portales, mientras los vendedores de dulces de coco y cocadas pregonaban su mercancía con voces que competían con el rumor constante del tráfico que rodeaba la plaza. Un grupo de músicos jarochos afinaba sus instrumentos cerca de la fuente central, preparándose para la serenata vespertina que atraería a turistas y locales por igual. Pero en el pequeño círculo donde se encontraban las 2 niñas, el tiempo parecía haberse detenido. Paloma levantó la vista del libro de cuentos que tenía en su regazo, un libro con ilustraciones de princesas que hablaban con animales del bosque, y sus ojos se encontraron con los de Xochitl. En ese momento, algo mágico pasó entre ellas, una conexión que trascendía las diferencias de clase social, el color de la piel o la calidad de la ropa. Xochitl se acercó lentamente, con pasos cautelosos como los de un gato callejero
que ha aprendido a desconfiar de los adultos, pero que reconoce la inocencia de otro niño. Paloma la observó acercarse sin mostrar miedo ni rechazo, algo inusual en una niña criada en la protección extrema de una familia adinerada. Había algo en los ojos de la niña de la calle que le resultaba familiar, quizás la misma soledad que ella conocía también. Cuando Xochitl estuvo lo suficientemente cerca, se sentó en el suelo frente a la banca, con las piernas cruzadas como había aprendido a hacer en los círculos de sanación que su abuela organizaba en el patio de su casa en la colonia Zaragoza. El frasco de líquido dorado brilló entre sus pequeñas manos como si contuviera un pedazo de sol líquido. «Hola», susurró Xochitl en voz tan baja que apenas se escuchó sobre el rumor de la plaza. «Me llamo Xochitl. Significa flor en náhuatl». Paloma la miró con esos ojos grandes y expresivos, pero como siempre, no emitió sonido alguno. En cambio, señaló con su pequeño dedo índice hacia el frasco que Xochitl sostenía, ladeando la cabeza con curiosidad genuina. «Es medicina de mi abuela», explicó Xochitl, levantando el frasco para que Paloma pudiera verlo mejor. Ella sabía hacer remedios para todo, para el dolor de barriga, para los corazones tristes, para las heridas que no se ven. Los ojos de Paloma se iluminaron con un brillo especial, como si hubiera entendido perfectamente cada palabra a pesar de su silencio. Extendió una mano pequeña y perfectamente cuidada hacia el frasco, no para tomarlo, sino como preguntando si podía tocarlo. Xochitl sonrió por primera vez en meses. Había algo en la manera en que esta niña rica se comportaba que le recordaba a su abuela cuando era joven, según las historias que le contaban las ancianas del barrio. Una curiosidad pura, sin malicia, sin los prejuicios que los adultos cargan como equipaje pesado. Mi abuela decía que esta medicina especial podía ayudar a las personas que tenían palabras atrapadas adentro, como pájaros en una jaula que no saben cómo abrir la puerta. Continuó Xochitl, acercando el frasco para que Paloma pudiera tocarlo con la punta de sus dedos. En el momento en que los dedos de Paloma rozaron el vidrio tibio del frasco, algo extraordinario sucedió. Una sensación como de cosquillas suaves recorrió su garganta, como si pequeñas burbujas de champán estuvieran haciéndole cosquillas por dentro. Sus ojos se abrieron aún más, si eso era posible, y por primera vez en sus 5 años de vida, sintió el impulso de abrir la boca no solo para respirar o comer, sino para dejar salir algo que había estado esperando en su interior desde siempre. A unos metros de distancia, Remedios regresaba con 2 vasos de agua de chía fresca, pero se detuvo al ver a su pequeña señora interactuando con una niña de la calle. Su primer instinto fue acercarse corriendo para separarlas, como le habían enseñado que debía hacer para proteger a la hija del patrón de los pelados del puerto. Pero algo en la escena la hizo dudar. Había una serenidad en el rostro de Paloma que Remedios nunca había visto antes. Durante años, había cuidado a esta niña silenciosa. Había visto la frustración en sus ojos cuando quería comunicarse y no podía. Había sido testigo de las lágrimas que rodaban por sus mejillas cuando los otros niños en el parque se alejaban de ella porque no entendían por qué no hablaba. Pero ahora, sentada frente a esta niña descalza y humilde, Paloma irradiaba una paz que contrastaba dramáticamente con el caos de la plaza. El sol había comenzado su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo del golfo de tonos dorados y naranjas que se reflejaban en las ventanas de los edificios coloniales que rodeaban el zócalo. La brisa marina empezaba a aliviar el calor agobiante del día, trayendo consigo el aroma salado del puerto, mezclado con el dulce perfume de los jazmines que crecían en las jardineras de la plaza. Xochitl abrió cuidadosamente el frasco, y un aroma increíble se elevó en el aire. No era como cualquier medicina que Paloma hubiera olido antes en los consultorios médicos donde la llevaba su padre. Este aroma era como una combinación de miel de abeja, flores de azahar, hierbabuena y algo más que no podía identificar, algo que le recordaba a los cuentos que le leía su padre sobre jardines encantados y pociones mágicas. Mi abuela siempre decía que la medicina verdadera no solo cura el cuerpo, sino también el alma, murmuró Xochitl mientras acercaba el frasco hacia Paloma.
pero también decía que solo funciona si la persona realmente quiere ser curada y si el corazón de quien la da está limpio de malas intenciones. Paloma asintió con la cabeza, mostrando que entendía perfectamente a pesar de no poder responder con palabras. En sus ojos brillaba algo que Xochitl reconoció inmediatamente: esperanza. Era la misma expresión que había visto en el rostro de su abuela cuando le enseñaba los secretos de las plantas medicinales, la misma luz que tenían los ojos de las mujeres que llegaban buscando remedios para sus familias. Sin pensarlo dos veces, Paloma extendió ambas manos hacia el frasco, como había visto hacer a las señoras en la iglesia cuando recibían la comunión. Xochitl vertió cuidadosamente una pequeña cantidad del líquido dorado en las palmas ahuecadas de Paloma, apenas unas gotas que brillaron como pequeños diamantes líquidos bajo la luz del atardecer veracruzano. El líquido tenía una temperatura perfecta, ni frío ni caliente, como si hubiera estado esperando exactamente este momento para encontrar su temperatura ideal. Paloma lo llevó a sus labios sin dudar, confiando completamente en esta niña desconocida que había aparecido en su vida como un ángel disfrazado de niña de la calle. El sabor era indescriptible, dulce como la miel, pero con toques de hierbas frescas y algo que sabía a recuerdos de infancia, a tardes de lluvia y a historias contadas por voces amadas. Mientras el líquido bajaba por su garganta, Paloma sintió una calidez que se extendía desde su pecho hacia todo su cuerpo, como si pequeños rayos de sol estuvieran despertando partes de ella que habían estado dormidas durante toda su vida. Remedios, que había permanecido inmóvil observando la escena, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Como mujer criada en las tradiciones de su pueblo totonaco, reconocía la magia cuando la veía, y lo que estaba presenciando tenía todos los signos de un verdadero milagro ancestral. Sus propias abuelas le habían contado historias de curanderas que podían sanar con remedios preparados según las antiguas tradiciones, pero nunca había esperado ser testigo de algo así en su propia vida. Los minutos pasaron como suspendidos en el tiempo. Xochitl y Paloma permanecían sentadas una frente a la otra, conectadas por algo que trascendía las palabras. Alrededor de ellas, la vida del zócalo continuaba su curso normal, pero en su pequeño círculo mágico, el mundo se había transformado en algo completamente diferente. Fue entonces cuando sucedió. Paloma abrió lentamente su boca, como si estuviera probando algo nuevo por primera vez. Sus labios se movieron experimentalmente, como un bebé que está aprendiendo a formar sonidos. Y entonces, clara como el sonido de una campana de cristal en la tarde dorada de Veracruz, salió de su garganta una sola palabra que cambiaría todo para siempre. Gracias. La palabra flotó en el aire entre las dos niñas como una mariposa recién nacida, perfecta en su simplicidad y revolucionaria en su poder. Remedios dejó caer los vasos de agua de chía, que se estrellaron contra el suelo de adoquines con un ruido que parecía venir de muy lejos. Xochitl sonrió con lágrimas en los ojos, sabiendo que había cumplido la misión que su abuela le había encomendado, y Paloma, por primera vez en su vida, experimentó la increíble sensación de escuchar su propia voz resonando en el mundo exterior. Pero esto era solo el principio de una historia que cambiaría las vidas de muchas personas, empezando por la de un hombre poderoso que en ese momento manejaba su Mercedes negro por las calles del puerto, dirigiéndose hacia el Zócalo para recoger a su hija, sin saber que estaba a punto de presenciar el milagro que había estado esperando durante 5 largos años. Santiago Herrera detuvo bruscamente su Mercedes clase S en medio del tráfico que rodeaba el Zócalo, sin importarle los claxones airados de los conductores que quedaron atrapados detrás de él. Sus manos temblaban mientras sostenía el volante, tratando de procesar lo que acababa de escuchar a través del teléfono. Remedios le había gritado entre sollozos una frase que no podía ser real. «Patrón, la niña Paloma habló», dijo una palabra clara como el agua. Durante 5 años, Santiago había construido un imperio empresarial en el puerto de Veracruz, transformando una pequeña empresa de importación heredada de su padre en una corporación que movía millones de dólares en comercio internacional.
Sus oficinas en el World Trade Center del puerto dominaban el horizonte de la zona conurbada, y su nombre aparecía regularmente en las páginas financieras de los periódicos nacionales. Pero todo ese éxito se desvanecía como humo cada vez que miraba a su pequeña hija y veía en sus ojos la frustración de no poder comunicarse con él. Había llevado a Paloma a los mejores especialistas de 3 países, neurólogos de Houston que cobraban fortunas por consultas que duraban apenas media hora, terapeutas de lenguaje en Madrid que prometían técnicas revolucionarias. Incluso había consultado con un reconocido médico alternativo en Suiza que trabajaba con métodos no convencionales. Todos llegaban a la misma conclusión desconcertante. Físicamente, Paloma estaba perfecta. Sus cuerdas vocales, su aparato auditivo, su desarrollo neurológico, todo funcionaba exactamente como debería. Simplemente, las palabras se negaban a salir. Ahora, corriendo entre los coches detenidos en el tráfico vespertino del centro histórico, Santiago sentía como si el mundo hubiera cambiado de eje. La llamada de Remedios había sido tan confusa, tan llena de exclamaciones incoherentes sobre una niña ángel y medicina de los antepasados, que al principio pensó que la mujer había sufrido una insolación por el calor de Veracruz. Pero había algo en la voz de Remedios, una mezcla de asombro y fe genuina, que hizo que Santiago sintiera una esperanza que había aprendido a reprimir durante años. Era el mismo tono que usaban las mujeres de su pueblo cuando hablaban de milagros reales, no de las supersticiones baratas que se vendían en los mercados turísticos, sino de esos eventos extraordinarios que ocurrían cuando menos se esperaban. Al llegar al borde del Zócalo, Santiago vio una pequeña multitud que se había formado alrededor de algo cerca de la fuente central. Su corazón se aceleró cuando distinguió la blusa rosa de Remedios en medio del grupo de curiosos. Dejó el Mercedes sobre el área peatonal, algo que normalmente jamás habría hecho, y corrió hacia la multitud con una desesperación que no había sentido desde la noche en que nació Paloma, y los médicos le dijeron que era posible que tuviera complicaciones. Al abrirse paso entre la gente, escuchó fragmentos de conversaciones que lo dejaron aún más confundido. Una señora mayor murmuraba sobre los antiguos remedios que sí funcionan, mientras un hombre con sombrero de palma repetía algo sobre la niña curandera que apareció de la nada. Pero fue cuando finalmente llegó al centro del círculo que Santiago vio algo que cambiaría su vida para siempre. Paloma estaba sentada en el suelo de adoquines junto a una niña descalza de piel morena, y ambas reían mientras jugaban con las palomas que se habían acercado a buscar migajas. Pero no era la risa silenciosa que Santiago conocía de su hija, esa risa que se expresaba solo a través de sus ojos brillantes y sus hombros que se sacudían sin emitir sonido. Esta vez, de la garganta de Paloma, salían pequeñas risitas cristalinas, como campanitas de viento que sonaran con la brisa del Golfo. «Papá», dijo Paloma al verlo, y Santiago sintió como si hubiera recibido un rayo que lo atravesara desde la cabeza hasta los pies. La voz de su hija era exactamente como la había imaginado en sus sueños más profundos, suave como el susurro de las olas en la playa, pero clara y firme como la verdad misma. Santiago se dejó caer sobre sus rodillas en el suelo, sin importarle que su traje italiano de $2,000 se ensuciara con el polvo de la plaza. Las lágrimas que habían estado esperando durante 5 años finalmente brotaron de sus ojos, como una presa que se rompe, y por primera vez desde que podía recordar, no trató de contenerlas. «Mi amor, mi pequeña», murmuró con voz quebrada, extendiendo los brazos hacia Paloma, quien corrió hacia él y se acurrucó contra su pecho. «¿Cómo es posible? ¿Cómo pasó esto?» Paloma lo miró con esos ojos enormes que ahora brillaban con una nueva luz, la luz de alguien que finalmente ha encontrado su voz. «Una niña muy buena me dio medicina de su abuela», explicó con palabras que sonaban como música para los oídos de Santiago. «Me dijo que era para las palabras que estaban atrapadas». Santiago levantó la vista hacia la niña que había estado jugando con su hija y por primera vez la vio realmente. Xochitl lo miraba con una expresión serena y antigua, como si fuera mucho mayor de lo que aparentaba. Sus ropas eran humildes, claramente de segunda mano,
pero había una dignidad en su postura que hablaba de un linaje que no se medía en dinero sino en sabiduría. ¿Tú hiciste esto?, preguntó Santiago, su voz mezclando gratitud con incredulidad. ¿Tú curaste a mi hija? Xochitl negó suavemente con la cabeza. No fui yo, señor. Fue la medicina de mi abuela Citlali. Ella era curandera y me enseñó que los remedios verdaderos solo funcionan cuando llegan a la persona correcta en el momento correcto. Santiago estudió el rostro de esta niña extraordinaria, tratando de entender cómo alguien tan joven podía hablar con tanta sabiduría. Había algo en sus ojos que le recordaba a su propia madre, una mujer humilde que había criado 7 hijos con remedios caseros y fe inquebrantable. Era una mirada que había aprendido a asociar con las personas que conocían secretos que la medicina moderna aún no podía explicar. ¿Cómo se llamaba tu abuela?, preguntó, sintiendo una necesidad inexplicable de conocer más sobre la mujer que había hecho posible este milagro. Citlali Morales. Vino de Oaxaca hace muchos años, pero se enamoró del mar y se quedó aquí en Veracruz. Decía que el Golfo tenía una energía especial que hacía que sus remedios funcionaran mejor. La multitud alrededor de ellos había crecido, y Santiago se dio cuenta de que la noticia de lo ocurrido se estaba extendiendo por el Zócalo como un incendio. Varias personas habían comenzado a grabar videos con sus teléfonos, y ya podía escuchar a algunos comentando sobre subir las imágenes a las redes sociales. Por un momento, el empresario que llevaba dentro despertó con una idea que lo sorprendió por su intensidad. Si esta niña realmente poseía el secreto para curar la mudez, las implicaciones comerciales eran astronómicas. Miles de familias en México y el mundo entero pagarían cualquier cantidad de dinero por la posibilidad de que sus hijos pudieran hablar. Era el tipo de oportunidad que aparece una vez en la vida, el tipo de descubrimiento que podría transformar no solo a una empresa, sino a una industria entera. Pero cuando miró nuevamente a Paloma, que ahora charlaba animadamente con Xochitl sobre las palomas y los barcos que llegaban al puerto, Santiago sintió una oleada de gratitud tan pura que momentáneamente ahogó cualquier pensamiento comercial. Esta niña humilde le había dado el regalo más valioso que podría imaginar, la voz de su hija. Xochitl, dijo, probando el nombre en su lengua. ¿Dónde vives? ¿Con quién? La expresión de la niña se ensombreció ligeramente. Mi abuela partió hace 3 meses. Ahora vivo donde puedo. A veces con doña Carmen en el mercado, a veces en el albergue de la iglesia. Santiago sintió una punzada en el pecho. Esta niña, que había realizado un milagro para su familia, era prácticamente una huérfana que sobrevivía en las calles del puerto. La injusticia de la situación le resultó casi insoportable. No, dijo con firmeza, tomando una decisión que cambiaría el curso de los eventos que estaban por venir. Eso no puede ser. Tú le diste a mi hija lo que ningún médico en el mundo pudo darle. Ahora eres parte de nuestra familia. Se puso de pie alzando a Paloma en brazos y extendió su mano libre hacia Xochitl. Vas a venir a casa con nosotros. Vas a tener tu propia habitación, ropa nueva, educación, todo lo que necesites. Es lo mínimo que puedo hacer. Xochitl dudó mirando la mano extendida de Santiago. En sus pocos años de vida, había aprendido a ser cautelosa con las promesas de los adultos, especialmente de los adultos ricos que a menudo veían a los niños pobres como objetos de caridad para mejorar su propia imagen. Pero había algo en los ojos de Santiago que le recordó a su abuela cuando hablaba de la importancia de aceptar las bendiciones que la vida ofrecía. Y además, la idea de estar cerca de Paloma, de tener una amiga de verdad por primera vez en mucho tiempo, era demasiado tentadora para resistirse. ¿Puedo llevar las cosas de mi abuela?, preguntó finalmente. Por supuesto, respondió Santiago sin dudar. Todo lo que sea importante para ti. Mientras caminaban hacia el Mercedes, seguidos por Remedios, que no dejaba de murmurar oraciones de agradecimiento, Santiago sentía como si estuviera viviendo un sueño. En el espacio de 1 hora, su mundo había cambiado completamente. Su hija podía hablar y había encontrado a la persona responsable del milagro. Pero lo que Santiago no podía saber en ese momento era que su decisión de llevarse a Xochitl a casa desencadenaría una serie de eventos que pondrían a prueba no solo su gratitud,
sino también su carácter y sus valores más profundos. El empresario en él ya estaba comenzando a despertar, viendo oportunidades donde otros veían solo un acto de bondad. Durante el trayecto hacia la colonia más exclusiva de Veracruz, Paloma y Xochitl charlaron sin parar en el asiento trasero del Mercedes, como si fueran amigas de toda la vida que se reencuentran después de una larga separación. Paloma le contaba a Xochitl sobre sus libros favoritos, sobre los jardines de su casa, donde había una fuente con peces de colores, sobre su perro labrador que se llamaba Neptuno, como el dios del mar. Xochitl, por su parte, le describía las leyendas que su abuela le había contado sobre sirenas que vivían en las profundidades del Golfo, sobre plantas mágicas que solo crecían bajo la luna llena, sobre la importancia de escuchar los mensajes que enviaba la naturaleza a quienes sabían interpretar sus señales. Santiago las escuchaba a través del espejo retrovisor, maravillado por la naturalidad con que su hija usaba su voz recién descubierta. Era como si las palabras hubieran estado esperando dentro de ella durante 5 años, perfectamente formadas y listas para salir en el momento apropiado. Cuando llegaron a la mansión de los Herrera, ubicada en una zona residencial que dominaba una vista espectacular de la bahía de Veracruz, Xochitl no pudo evitar quedarse con la boca abierta. La casa era más grande que todo el edificio donde había vivido con su abuela, con jardines que parecían sacados de una película y una piscina que brillaba como un espejo bajo las luces del atardecer. «Es muy grande», murmuró, sintiéndose de pronto pequeña e inadecuada en medio de tanto lujo. Paloma tomó su mano con naturalidad. «Ahora también es tu casa», le dijo con la sabiduría simple de los niños que aceptan los cambios como parte natural de la vida. «Mi papá siempre dice que una casa grande sin amigos es como un barco sin viento». Santiago sonrió al escuchar las palabras de su hija, reconociendo una frase que él mismo había usado para explicarle por qué a veces se sentía solo a pesar de tener todo lo que el dinero podía comprar. Ahora, viendo a Paloma guiar a Xochitl hacia la entrada principal, como si fuera la cosa más natural del mundo, Santiago comenzó a entender que quizás este milagro era más grande de lo que había pensado inicialmente. No se trataba solo de que su hija hubiera recuperado la voz. Se trataba de que ambas niñas habían encontrado algo que les había faltado. Paloma había encontrado su voz y Xochitl había encontrado una familia. Pero mientras observaba a las dos niñas desaparecer en el interior de la mansión, riendo y planificando todas las cosas que harían juntas, Santiago no podía sacudirse la sensación de que había algo más en esta historia. El empresario en él se preguntaba sobre la naturaleza exacta de la medicina que Xochitl había usado, sobre la posibilidad de recrearla, sobre las implicaciones de lo que había presenciado. Porque si una niña de 8 años tenía acceso a remedios que podían curar lo que la medicina moderna consideraba incurable, ¿qué otras posibilidades existían? Y más importante aún, ¿cómo podría él, como empresario visionario, encontrar una manera de compartir este milagro con el mundo, mientras construía algo grande y significativo en el proceso? Esas preguntas lo acompañarían durante toda la noche, mientras en el piso de arriba, dos niñas que habían comenzado el día como extrañas se quedaban dormidas en la misma habitación, planificando aventuras y compartiendo secretos como solo pueden hacer los niños que han encontrado en el otro a la hermana que siempre habían estado buscando sin saberlo. Los primeros rayos del amanecer filtrándose a través de las ventanas de la mansión Herrera despertaron a Santiago con la sensación de que había vivido un sueño extraordinario. Pero cuando escuchó las voces de dos niñas riéndose en el jardín, supo que todo había sido terriblemente real. Su hija estaba hablando, y la responsable de ese milagro ahora vivía bajo su techo. Se dirigió hacia la ventana de su habitación y vio a Paloma y Xochitl corriendo entre los rosales mientras perseguían a Neptuno, el labrador dorado que parecía tan emocionado como las niñas por tener una nueva compañera de juegos. El sonido de la risa de Paloma, algo que había esperado escuchar durante 5 años, le producía una sensación tan intensa de felicidad que casi dolía. Pero junto a esa felicidad había otro sentimiento que crecía como una semilla en tierra fértil. Durante toda la noche,
Santiago había dado vueltas en la cama pensando en las implicaciones de lo que había presenciado. No solo como padre agradecido, sino como empresario que había construido un imperio, reconociendo oportunidades que otros pasaban por alto. Mientras se duchaba en el baño de mármol, que dominaba una vista panorámica del Golfo de México, Santiago comenzó a formular un plan. Necesitaba entender exactamente qué había en esa medicina ancestral, cómo se preparaba, qué ingredientes contenía. No por curiosidad científica, sino porque su mente empresarial ya estaba visualizando las posibilidades. Según las estadísticas que había investigado obsesivamente durante años, había más de 70,000 niños en México con problemas severos de comunicación verbal. En Estados Unidos, la cifra era 10 veces mayor. En todo el mundo, millones de familias vivían la misma agonía que él había experimentado, viendo a sus hijos luchar con barreras invisibles que los separaban del resto del mundo. Si Xochitl realmente poseía el secreto para romper esas barreras, Santiago tenía la oportunidad de hacer algo que pocos empresarios logran en toda una vida: cambiar el mundo mientras construye un imperio. Pero primero necesitaba ganar la confianza completa de la niña, entender todos los aspectos de la preparación ancestral y encontrar la manera de reproducirla a gran escala. Cuando bajó a desayunar, encontró a las dos niñas sentadas a la mesa del comedor, una mesa de caoba que normalmente se sentía demasiado grande para él, y Paloma solos. Ahora, con la presencia de Xochitl y el sonido constante de la conversación de Paloma, el espacio se sentía completo por primera vez. «Buenos días, papá», saludó Paloma, y Santiago sintió la misma descarga eléctrica de felicidad que había experimentado la tarde anterior. Dudaba que alguna vez se acostumbrara a escuchar la voz de su hija. «Buenos días, mis niñas», respondió, sentándose a la cabecera de la mesa mientras Carmen, la cocinera, servía el desayuno típico veracruzano: huevos a la mexicana, frijoles refritos, tortillas recién hechas y café de Orizaba que llenaba la habitación con su aroma intenso. Xochitl comía en silencio, claramente intimidada por la elegancia del comedor y la formalidad del servicio. Santiago notó que sus ojos se movían constantemente, observando cada detalle, como si estuviera memorizando todo para contárselo a alguien más tarde. «Xochitl», dijo Santiago con el tono más gentil que pudo encontrar, «me gustaría saber más sobre tu abuela y sus conocimientos. ¿Te enseñó sobre muchas plantas medicinales?» Los ojos de la niña se iluminaron inmediatamente. Era claramente un tema del que podía hablar durante horas. «Sí, señor Santiago, mi abuela sabía de todo tipo de plantas. Tenía un cuaderno donde escribía todas las recetas que había aprendido de su madre, que a su vez las había aprendido de la suya». «¿Dónde está ese cuaderno ahora?», preguntó Santiago, tratando de mantener su voz casual a pesar de que su corazón se había acelerado. «Lo tengo guardado con mis pocas cosas. Es lo más valioso que mi abuela me dejó, además del último frasco de la medicina para las palabras atrapadas». Santiago intercambió una mirada significativa con Remedios, quien estaba sirviendo jugo de naranja recién exprimida. La mujer había trabajado para su familia durante 10 años y conocía lo suficiente sus expresiones para entender que había algo importante en esa conversación. «¿Crees que podrías enseñarme sobre algunas de esas recetas?», preguntó Santiago. «Me fascina la medicina tradicional. Siempre he pensado que los antiguos conocimientos contienen sabiduría que la medicina moderna ha perdido». Era una media verdad. Santiago realmente respetaba las tradiciones ancestrales, especialmente después de lo que había presenciado, pero su interés en ese momento era claramente más comercial que filosófico. Xochitl lo miró con una expresión que era demasiado madura para su edad. «Mi abuela siempre decía que los conocimientos ancestrales son como los tesoros del mar. Solo se revelan a quienes los abordan con el corazón limpio y las intenciones correctas». La frase golpeó a Santiago con más fuerza de la que había esperado. Había algo en la manera en que Xochitl la había dicho, con la misma cadencia y sabiduría que probablemente había usado su abuela, que lo hizo sentirse como si estuviera siendo evaluado por generaciones de curanderas que podían ver directamente en su alma. «Por supuesto», respondió.
esperando que su voz sonara más convincente de lo que se sentía. Solo quiero entender cómo es posible que algo tan natural pueda lograr lo que los mejores médicos del mundo no pudieron hacer por Paloma. Paloma, ajena a las corrientes subterráneas de la conversación, intervino con la honestidad directa de los niños. «Papá, ¿por qué no simplemente le dices a Xochitl que quieres vender su medicina para ayudar a otros niños como yo?» El silencio que siguió a esa pregunta fue tan denso que Santiago pudo escuchar el ruido distante de los barcos en el puerto y el sonido de las olas rompiendo contra el malecón a varios kilómetros de distancia. Xochitl lo miraba con esos ojos antiguos y sabios, como si hubiera estado esperando exactamente esa revelación. Santiago sintió que un rubor subía por su cuello. Había sido descubierto por una niña de 5 años que había heredado no solo la voz, sino también la capacidad de ver las cosas con una claridad que a veces falta en los adultos. «Es verdad», admitió finalmente, decidiendo que la honestidad era la mejor estrategia. «Sí, he pensado en la posibilidad de encontrar una manera de compartir este regalo con otras familias que están pasando por lo que nosotros pasamos. Pero eso no significa que mis intenciones sean malas». Xochitl siguió observándolo en silencio, masticando lentamente un pedazo de tortilla, como si estuviera digiriendo no solo la comida, sino también sus palabras. «Mi abuela me contó sobre hombres como usted», dijo finalmente. «Hombres que querían convertir los remedios sagrados en negocio. Algunos tenían buenas intenciones, querían ayudar a muchas personas. Otros solo querían hacer dinero». «¿Y cómo sabía tu abuela cuáles eran cuáles?», preguntó Santiago, genuinamente curioso sobre la respuesta. «Decía que el tiempo siempre revela la verdad, que las acciones de una persona, cuando nadie está viendo, son más importantes que las palabras que dice cuando todos están escuchando». La profundidad de esa filosofía, viniendo de una niña que había vivido en las calles del puerto, dejó a Santiago momentáneamente sin palabras. Se dio cuenta de que había subestimado completamente a Xochitl, viendo solo a una niña necesitada, cuando en realidad estaba frente a alguien que había heredado siglos de sabiduría ancestral. Durante los días que siguieron, Santiago desarrolló una rutina cuidadosamente diseñada para ganarse la confianza de Xochitl mientras obtenía la información que necesitaba. Le compró ropa nueva, pero se aseguró de que fueran prendas cómodas y prácticas, no los vestidos elaborados que podría haber elegido para impresionar. Le dio una habitación hermosa, pero permitió que la decorara con sus propios recuerdos y objetos de su abuela. Más importante aún, dedicaba tiempo cada tarde a sentarse con las 2 niñas en el jardín, haciendo preguntas casuales sobre las plantas que crecían alrededor de la casa. Xochitl, gradualmente, comenzó a compartir pequeños fragmentos de conocimiento que había aprendido de su abuela Citlali. Descubrió que la medicina para las palabras atrapadas no era un simple té, sino una preparación compleja que requería no solo ingredientes específicos, sino también un timing preciso en su recolección y preparación. Las plantas tenían que ser recogidas durante ciertas fases de la luna, combinadas en proporciones exactas y preparadas mientras se cantaban canciones tradicionales que su abuela había aprendido de su propia madre. Cada detalle que Xochitl compartía aumentaba tanto la fascinación de Santiago como su comprensión de la complejidad de lo que había presenciado. No se trataba de un simple remedio casero que pudiera reproducirse fácilmente en un laboratorio farmacéutico. Era un proceso que involucraba elementos que la ciencia moderna tendría dificultades para cuantificar: intuición, tradición, espiritualidad. Pero Santiago era un empresario que había construido su fortuna encontrando maneras de hacer lo imposible. Si Xochitl podía enseñarle todos los aspectos del proceso, él encontraría la forma de sistematizarlo, de crear protocolos que permitieran su reproducción a gran escala. Una tarde, mientras las niñas jugaban en la piscina bajo la supervisión de Remedios, Santiago recibió una llamada que cambiaría el curso de sus planes. Era de Dr. Rafael Mendoza, un viejo amigo que dirigía un laboratorio farmacéutico en la Ciudad de México. «Santiago, he escuchado rumores extraordinarios sobre lo que pasó con tu hija», dijo Rafael sin preámbulos. «¿Es verdad que una niña la curó con medicina tradicional?» Santiago miró hacia la piscina,
donde Paloma estaba enseñándole a Xochitl a nadar, sus voces mezclándose con el sonido del agua y las gaviotas que volaban sobre la casa. Es verdad, Rafael. He visto cosas que no creía posibles. Necesito que me cuentes todo. Si realmente existe un remedio natural para problemas de comunicación verbal, estamos hablando de algo que podría revolucionar no solo la medicina, sino la vida de millones de familias. Esa conversación telefónica duró más de 1 hora, durante la cual Santiago compartió todos los detalles que había observado y aprendido. Rafael, por su parte, le explicó las implicaciones comerciales y científicas de lo que había presenciado, confirmando las intuiciones empresariales de Santiago. Cuando colgó el teléfono, Santiago sabía que había cruzado una línea invisible. Ya no se trataba solo de su gratitud hacia Xochitl o de su felicidad por la recuperación de Paloma. Ahora había otras personas involucradas, profesionales que veían oportunidades, inversores potenciales que estarían interesados en financiar investigaciones. El mundo empresarial de Santiago había comenzado a tomar nota del milagro de Veracruz, y eso cambiaría inevitablemente la dinámica de su relación con la niña que había hecho posible todo. Esa noche, mientras cenaban en la terraza que daba al mar, Santiago observó a Xochitl contándole a Paloma historias sobre sirenas que protegían los tesoros del océano y que solo revelaban sus secretos a quienes demostraran ser dignos de su confianza. No pudo evitar preguntarse si la niña estaba enviándole un mensaje, una advertencia disfrazada de cuento infantil, porque cada día que pasaba, Santiago se encontraba más dividido entre dos versiones de sí mismo. El padre agradecido que quería proteger a la niña que había salvado a su hija, y el empresario visionario que veía en los conocimientos de Xochitl la oportunidad de construir algo más grande de lo que había imaginado jamás. La pregunta que lo mantenía despierto por las noches era simple pero crucial. ¿Podía ser ambas cosas al mismo tiempo? ¿O tendría que elegir entre su gratitud y su ambición? 3 semanas después del milagro en el Zócalo, la mansión Herrera había experimentado una transformación que iba mucho más allá de la simple presencia de una nueva integrante. Los pasillos que antes resonaban con el eco del silencio, ahora vibraban con la energía de 2 niñas que habían convertido cada rincón en un escenario para sus aventuras imaginarias. Santiago observaba desde la ventana de su oficina privada cómo Paloma y Xochitl habían transformado el jardín de esculturas minimalistas en un reino fantástico donde las fuentes se convertían en cascadas encantadas y los rosales en bosques mágicos. Su hija hablaba constantemente ahora, como si estuviera recuperando 5 años de conversaciones acumuladas, y cada palabra que pronunciaba seguía siendo un milagro para sus oídos. Pero esa mañana, Santiago tenía la mente ocupada en asuntos que iban más allá del bienestar de las niñas. Su escritorio estaba cubierto de documentos que representaban el resultado de 3 semanas de investigación intensa, estudios de mercado sobre tratamientos para problemas de comunicación verbal, análisis de la industria farmacéutica, proyecciones financieras y contratos de confidencialidad que había preparado para posibles socios. El doctor Rafael Mendoza llegaría esa tarde desde la Ciudad de México, acompañado por un equipo de especialistas que habían mostrado interés en estudiar el caso de Paloma y, más importante aún, en analizar las propiedades de la medicina ancestral que había hecho posible su cura. Santiago había planeado cuidadosamente esta reunión. Durante las últimas semanas, había logrado que Xochitl compartiera significativamente más información sobre los métodos de su abuela, aunque la niña seguía siendo cautelosa sobre revelar detalles específicos de las recetas más importantes. A través de conversaciones aparentemente casuales durante las cenas, Santiago había aprendido que Citlali había desarrollado más de 40 remedios diferentes para diversos problemas de salud. Algunos para dolencias físicas como problemas digestivos o dolores de articulaciones, otros para lo que ella llamaba males del alma, tristeza profunda, miedos paralizantes y la incapacidad de comunicarse. Cada remedio requería ingredientes específicos que crecían en diferentes regiones de México, desde las montañas de Oaxaca hasta las costas del Golfo.
Algunos se recolectaban durante lunas específicas, otros en fechas que coincidían con celebraciones ancestrales. La preparación de cada medicina era un ritual en sí mismo, que involucraba no solo conocimientos botánicos, sino también cantos, oraciones y lo que Xochitl llamaba la intención correcta del corazón. Lo que más intrigaba a Santiago era que, según Xochitl, su abuela había logrado una tasa de éxito extraordinaria con sus tratamientos. No 100%, porque los remedios ancestrales respetan el destino de cada persona, pero sí un porcentaje que habría hecho famoso a cualquier médico moderno. El intercomunicador de su escritorio interrumpió sus pensamientos. «Señor Herrera», anunció la voz de su secretaria, «las niñas están pidiendo permiso para ir a la playa con Remedios. ¿Está de acuerdo?» Santiago miró su reloj. El doctor Mendoza y su equipo llegarían en 4 horas, y había planeado usar esas horas para preparar a Xochitl para la reunión, explicándole que estos médicos solo querían entender mejor el milagro que había realizado para poder ayudar a otras familias. «Diles que pueden ir, pero que regresen antes de las 3», respondió. «Tendremos visitas importantes esta tarde». 1 hora más tarde, Santiago se encontró caminando por la playa privada que se extendía detrás de su propiedad, observando cómo Remedios vigilaba a las 2 niñas mientras construían un castillo de arena elaborado que incluía torres, murallas y un foso que se llenaba con el agua que traían en cubetas desde la orilla. Paloma dirigía la construcción con la autoridad natural de alguien acostumbrada a tener sus ideas respetadas, mientras Xochitl aportaba elementos de diseño que claramente venían de las historias que su abuela le había contado sobre palacios submarinos y ciudades perdidas. «¡Papá!», gritó Paloma al verlo acercarse. «¡Ven a ver nuestro castillo!». Xochitl dice que si hacemos las ventanas del tamaño correcto, las sirenas pequeñitas pueden venir a visitarnos cuando suba la marea. Santiago se sentó en la arena junto a las niñas, algo que normalmente nunca habría hecho con su traje de trabajo, pero que últimamente se había convertido en una rutina natural. Durante estas semanas, había descubierto aspectos de la paternidad que se había perdido durante los 5 años de silencio de Paloma. «Está hermoso», comentó genuinamente admirado por la creatividad arquitectónica del castillo. «Xochitl, ¿tu abuela te contaba muchas historias sobre el mar?» «Sí, señor Santiago. Decía que el mar conoce todos los secretos del mundo, pero solo los comparte con quienes saben escucharlo con respeto». Otra de esas frases cargadas de sabiduría que Xochitl soltaba con naturalidad, como si fueran reflexiones normales para una niña de 8 años. Santiago había llegado a entender que cada historia, cada comentario aparentemente inocente de Xochitl, contenía capas de significado que reflejaban la profundidad de la educación que había recibido de su abuela. «Hablando de secretos», dijo Santiago, adoptando el tono casual que había perfeccionado para este tipo de conversaciones, «esta tarde vendrán unos amigos míos que son médicos. Les he contado sobre el milagro que hiciste con Paloma y están muy emocionados por conocerte». Xochitl dejó de moldear una torre del castillo y lo miró con esos ojos que parecían ver más de lo que deberían. «¿Qué tipo de médicos?» «Buenos médicos», respondió Santiago. «Médicos que se especializan en ayudar a niños que tienen problemas para hablar, como los tenía Paloma. Quieren aprender sobre los métodos de tu abuela para poder ayudar a más familias». Paloma aplaudió con entusiasmo. «¡Qué bueno! Así otros niños como yo van a poder hablar con sus papás». Pero Xochitl no compartía el entusiasmo de Paloma. Su expresión se había vuelto pensativa, casi melancólica. «Mi abuela siempre decía que cuando muchas personas se interesan al mismo tiempo en un secreto ancestral, generalmente es porque alguien quiere convertirlo en dinero». La observación fue como una flecha que dio en el blanco. Santiago sintió una mezcla de respeto y frustración hacia esta niña que parecía tener una comprensión intuitiva de las motivaciones humanas que rivalizaba con la de empresarios con décadas de experiencia. «No es solo por dinero, Xochitl», dijo Santiago, y se sorprendió al darse cuenta de que en parte creía sus propias palabras. «También es por ayudar a gente que necesita ayuda». «Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo», respondió Xochitl con una madurez que seguía asombrándolo. «Mi abuela ayudaba a mucha gente,
pero nunca cobró dinero por sus remedios. Decía que la medicina sagrada pierde su poder cuando se vende como si fuera comida en el mercado. Santiago sintió una punzada de algo que podría haber sido vergüenza, pero la reprimió rápidamente. Los tiempos habían cambiado desde la época de la abuela de Xóchitl. El mundo moderno requería inversión, investigación, infraestructura para llevar tratamientos a las masas. Un enfoque puramente altruista, por noble que fuera, limitaría severamente el alcance de cualquier ayuda que pudieran brindar. El mundo es diferente ahora, explicó con paciencia. Para ayudar a miles de niños, necesitamos laboratorios, fábricas, sistemas de distribución. Todo eso requiere dinero, mucho dinero. La única manera de conseguir ese dinero es demostrando que el tratamiento funciona y que puede ser comercialmente viable. Xóchitl siguió trabajando en su torre de arena, pero Santiago podía ver que estaba procesando cuidadosamente cada palabra. «Y si enseño todo lo que sé sobre los remedios de mi abuela, usted promete que van a ayudar a niños pobres también, no solo a los que pueden pagar». La pregunta reveló tanto la generosidad innata de Xóchitl como su comprensión sofisticada de la realidad económica. Santiago se encontró genuinamente conmovido por la preocupación de la niña por otros que se encontraban en situaciones vulnerables. «Te prometo que encontraremos maneras de ayudar a familias que no pueden pagar», respondió, y por primera vez en semanas sintió que estaba diciendo algo completamente honesto. Paloma, que había estado escuchando la conversación con la atención concentrada de los niños cuando los adultos discuten temas importantes, intervino con una sugerencia que sorprendió a ambos. «¿Por qué no le preguntas a la abuela de Xóchitl qué piensa? Xóchitl siempre dice que puede sentir lo que su abuela le aconsejaría». Santiago miró a Xóchitl, quien había dejado de construir completamente y ahora miraba hacia el horizonte, donde el golfo se extendía infinitamente bajo el sol de la tarde. Su rostro reflejaba una concentración profunda, como si realmente estuviera escuchando una voz que solo ella podía oír. Después de varios minutos de silencio, Xóchitl se volvió hacia Santiago con una expresión que mezclaba determinación con algo que podría haber sido tristeza. «Está bien», dijo finalmente. «Voy a hablar con sus médicos. Pero quiero que usted entienda algo. Los secretos de mi abuela no son como las recetas de cocina que se pueden copiar exactamente. Cada persona que prepara un remedio pone parte de su propia energía en él. Si el corazón no está en el lugar correcto, la medicina no va a funcionar igual». Santiago asintió, aunque no estaba completamente seguro de entender las implicaciones de lo que Xóchitl acababa de decir. En su mundo empresarial, los procesos se sistematizaban, se documentaban y se reproducían con precisión. La idea de que el estado del corazón de una persona pudiera afectar la eficacia de un producto era un concepto que desafiaba todo lo que sabía sobre manufactura y control de calidad, pero había visto con sus propios ojos lo que la medicina de Xóchitl había hecho por Paloma, así que estaba dispuesto a mantener una mente abierta, al menos hasta que los especialistas pudieran analizar científicamente lo que había ocurrido. Esa tarde, cuando el doctor Rafael Mendoza y su equipo llegaron a la mansión, Santiago se sorprendió por la formalidad con que Xóchitl los recibió. Lejos de ser la niña tímida que había esperado, se presentó con una dignidad que recordaba a una embajadora representando a su país en una reunión internacional. «Doctores», dijo con voz clara y firme, «mi abuela Citlali me enseñó que cuando las personas vienen desde lejos para aprender sobre medicina ancestral es porque el universo ha decidido que es tiempo de compartir algunos secretos. Pero también me enseñó que esos secretos deben ser tratados con el mismo respeto que se le da a lo sagrado». El doctor Mendoza, un hombre de 60 años acostumbrado a dirigir reuniones con inversionistas millonarios, se encontró asintiendo respetuosamente ante una niña de 8 años que hablaba con la autoridad de generaciones de sabiduría ancestral. Lo que siguió fue una conversación que cambiaría el curso de los eventos más de lo que cualquiera de los presentes podría haber imaginado. Porque Xóchitl, cumpliendo su promesa, comenzó a compartir secretos que habían sido guardados en su familia durante siglos, sin saber que cada palabra que pronunciaba la acercaba más a una traición
que la dejaría completamente sola una vez más. La biblioteca de la mansión Herrera, con sus estantes de caoba que llegaban hasta el techo abovedado, había sido transformada en un aula improvisada donde se desarrollaba la conversación más importante de la vida de Santiago. Doctor. Rafael Mendoza había traído consigo a la doctora Elena Vázquez, una especialista en medicina tradicional mexicana, y al doctor James Morrison, un neurólogo estadounidense que había volado desde Houston específicamente para esta reunión. Xochitl se sentaba en una silla alta frente a los tres especialistas, con Paloma a su lado como apoyo moral, mientras Santiago observaba desde un sillón lateral, grabando mentalmente cada palabra que se pronunciaba. La niña había traído consigo el cuaderno de su abuela, un libro encuadernado en cuero gastado que contenía décadas de conocimientos escritos a mano en una mezcla de español y náhuatl. Doctora Xochitl, comenzó la doctora Vázquez con un respeto genuino. Nos gustaría entender mejor cómo su abuela preparaba la medicina que ayudó a Paloma. ¿Podría contarnos sobre los ingredientes principales? Xochitl abrió cuidadosamente el cuaderno, pasando las páginas amarillentas hasta encontrar una sección específica. Sus dedos pequeños trazaron las líneas de texto mientras leía en voz alta. Para las palabras atrapadas se necesita corazón de maguey recogido en luna nueva, flores de toronjil silvestre que solo crecen cerca del agua salada, raíz de chía de montaña y algo que mi abuela llamaba lágrimas del árbol del tiempo. El doctor Morrison tomaba notas frenéticamente. ¿Lágrimas del árbol del tiempo? ¿Sabe a qué planta se refería específicamente? Xochitl sonrió con la paciencia de alguien acostumbrada a explicar conceptos que los adultos encontraban difíciles de entender. Es la resina que sale de los árboles de copal muy antiguos cuando están tristes. Mi abuela decía que se puede sentir cuando un árbol está triste porque sus hojas susurran diferente con el viento. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de las olas que llegaban hasta la terraza. Los tres médicos intercambiaron miradas que mezclaban fascinación científica con incredulidad profesional. Santiago se inclinó hacia adelante. Esta era información más específica de la que Xochitl había compartido jamás. ¿Y el proceso de preparación? ¿Cómo se combinan estos ingredientes? Esa es la parte más importante, respondió Xochitl, volteando varias páginas del cuaderno. Mi abuela escribió que primero hay que limpiar el corazón de la persona que va a preparar la medicina. Esto se hace ayunando durante 3 días, tomando solo agua con sal del mar y cantando las canciones que nos conectan con nuestros ancestros. La doctora Vázquez asintió con comprensión. Como especialista en medicina tradicional, estaba familiarizada con rituales de preparación que involucraban elementos espirituales además de los físicos. Después, continuó Xochitl, se mezclan los ingredientes en un recipiente de barro que nunca haya tocado metal, mientras se está bajo las estrellas y se puede escuchar el sonido del agua. La mezcla debe reposar exactamente 7 noches, y cada noche hay que cantarle canciones diferentes que mi abuela me enseñó. El doctor Morrison levantó la vista de sus notas. ¿Las canciones son parte integral del proceso? ¿Su abuela explicaba por qué? Sí, doctor. Mi abuela decía que las plantas son como las personas, responden a la música y a los sentimientos de quien las cuida. Las canciones les dicen a los ingredientes cuál es su propósito, para qué van a ser usados. Santiago observaba la reacción de los especialistas con creciente satisfacción. Podía ver en sus rostros la misma combinación de escepticismo y fascinación que él había experimentado, pero más importante aún, veía el reconocimiento de que estaban frente a un sistema de conocimientos que, independientemente de sus bases científicas, había producido resultados medibles. Xochitl, intervino Santiago, tu abuela te enseñó a preparar esta medicina específica. ¿Crees que podrías hacerlo? La pregunta clave había sido formulada. Los 3 médicos dejaron de escribir y se concentraron completamente en la respuesta de la niña. Xochitl cerró el cuaderno y lo abrazó contra su pecho, como si estuviera protegiendo algo precioso. Mi abuela me enseñó todo lo que sabía antes de partir, pero también me enseñó que cada curandera debe decidir cuándo y con quién compartir los secretos más sagrados.
Entendemos tu cautela, dijo la doctora Vázquez con gentileza. Pero piensa en todos los niños que podrían beneficiarse de este conocimiento. Imagina cuántas familias podrían experimentar la misma felicidad que Santiago y Paloma han encontrado. Era un argumento poderoso, y Santiago pudo ver que resonaba con Xochitl. La niña miró a Paloma, quien le sonrió con el apoyo incondicional que solo los niños pueden ofrecer. Si acepto enseñarles, dijo Xochitl lentamente, ¿cómo van a asegurar que la medicina llegue a las personas que más la necesitan, no solo a las que pueden pagar mucho dinero? Santiago y el doctor Mendoza intercambiaron una mirada rápida. Era la pregunta que habían estado esperando, y tenían una respuesta preparada. Estableceremos una fundación, explicó Santiago. Por cada tratamiento que vendamos a familias que pueden pagarlo, proporcionaremos uno gratuito a una familia necesitada. Es un modelo que ya funciona en otras industrias farmacéuticas. No era completamente honesto. Santiago sabía que las fundaciones de este tipo a menudo se convertían en estrategias de relaciones públicas más que en programas de ayuda sustancial. Pero en ese momento, con los ojos de Xochitl escrutando sus intenciones, Santiago se convenció a sí mismo de que realmente implementaría un programa generoso de asistencia. Además, agregó el doctor Morrison, necesitaremos realizar estudios clínicos extensos para entender exactamente cómo funciona esta medicina. Eso requerirá trabajar con muchas familias voluntarias, incluyendo familias de diferentes niveles socioeconómicos. Xochitl permaneció en silencio durante varios minutos, con la mirada perdida hacia los jardines, donde las sombras de la tarde se alargaban entre los árboles. Santiago podía ver que estaba librando una batalla interna entre su deseo de ayudar y las advertencias que su abuela le había transmitido sobre compartir conocimientos sagrados con el mundo comercial. Finalmente, Paloma tomó la mano de Xochitl y dijo algo que cambió el curso de la conversación. Yo confío en mi papá. Si él dice que va a ayudar a otros niños, lo va a hacer. Mi papá nunca me miente. La fe ciega de su hija golpeó a Santiago con una fuerza inesperada. En ese momento se dio cuenta de que no solo estaba negociando con Xochitl, estaba definiendo qué tipo de hombre quería ser a los ojos de Paloma. ¿Sería el padre que cumple sus promesas o el empresario que justifica las traiciones necesarias como parte del precio del éxito? Está bien, dijo Xochitl finalmente, abriendo nuevamente el cuaderno. Voy a enseñarles todo lo que sé. Pero quiero que escribamos un acuerdo donde diga que siempre van a ayudar a las familias pobres, y que si alguna vez olvidan esa promesa, los espíritus de mis ancestros van a saber cómo recordársela. Los médicos sonrieron ante lo que consideraron una cláusula folclórica encantadora, pero Santiago sintió un escalofrío que no pudo explicar. Había algo en la manera en que Xochitl había pronunciado esas palabras, con una seriedad que trascendía su edad, que le hizo pensar que quizás las amenazas espirituales no debían tomarse tan a la ligera en un mundo donde las medicinas ancestrales podían curar lo incurable. Las siguientes 4 horas fueron las más intensas de documentación que Santiago había presenciado jamás. Xochitl, cumpliendo su promesa, compartió no solo la receta completa para la medicina de las palabras atrapadas, sino también información sobre otros remedios que su abuela había desarrollado para problemas relacionados. Medicinas para calmar miedos extremos, para ayudar a niños que habían perdido la confianza en sí mismos, para fortalecer la memoria en personas mayores. Cada remedio venía con su propio conjunto de ingredientes específicos, rituales de preparación, y lo que Xochitl llamaba condiciones del alma, tanto para quien preparaba la medicina como para quien la recibía. El doctor Mendoza grabó todo con equipo profesional, mientras la doctora Vázquez tomaba notas detalladas sobre los aspectos botánicos y el doctor Morrison se concentraba en los posibles mecanismos neurológicos que podrían explicar los efectos observados. Cuando terminaron al caer la noche, Santiago tenía en sus manos información que valdría potencialmente cientos de millones de dólares, conocimientos que habían sido desarrollados durante generaciones por curanderas indígenas, ahora documentados científicamente y listos para ser transformados en productos comerciales.
Ha sido extraordinario, dijo el doctor Mendoza mientras empacaba sus equipos. Xochitl, has compartido tesoros de conocimiento que podrían cambiar la medicina moderna. Solo espero que recuerden usarlos para el bien, respondió Xochitl, cerrando su cuaderno con cuidado. Mi abuela siempre decía que los conocimientos sagrados se convierten en maldición para quienes los usan solo para enriquecerse. Esa noche, después de que los especialistas partieron hacia sus hoteles y las niñas se fueron a dormir, Santiago se quedó solo en su oficina, contemplando las grabaciones y documentos que representaban el mayor descubrimiento de su carrera empresarial. Tenía todo lo que necesitaba para comenzar el desarrollo de una línea de productos que podría revolucionar el tratamiento de problemas de comunicación, los contactos apropiados, el capital necesario y ahora los conocimientos exclusivos que ningún competidor poseía. Pero mientras miraba hacia el jardín, donde las ventanas iluminadas de la habitación de las niñas mostraban las siluetas de Paloma y Xochitl leyendo cuentos antes de dormir, Santiago sintió algo que no había experimentado en años: dudas profundas sobre si estaba tomando las decisiones correctas. Porque mañana comenzaría la fase más delicada de su plan: convencer a Xochitl de mudarse temporalmente a las instalaciones de investigación en la Ciudad de México, donde podría supervisar las primeras pruebas de producción mientras los científicos trabajaban para sistematizar sus conocimientos ancestrales. Santiago se había convencido de que era el siguiente paso lógico, necesario para validar científicamente los remedios antes de lanzarlos al mercado. Pero en el fondo sabía que una vez que Xochitl estuviera en el laboratorio, rodeada de científicos y lejos de la influencia de Paloma, sería mucho más fácil obtener los detalles finales que aún necesitaba. Y después de eso, ya no necesitaría que Xochitl estuviera involucrada en el proyecto. El conocimiento habría sido transferido, documentado y sistematizado. Los científicos podrían tomar el control del proceso de desarrollo y la presencia de la niña se convertiría de un activo en una complicación innecesaria. Era una traición que Santiago había comenzado a planear sin admitírselo completamente a sí mismo. Una traición que justificaría como necesaria para el bien mayor, para llevar estos remedios milagrosos al mundo entero. Pero mientras apagaba las luces de su oficina y se dirigía hacia su habitación, Santiago no podía sacudirse la sensación de que los espíritus ancestrales de los que había hablado Xochitl quizás estaban observando cada uno de sus movimientos, esperando el momento apropiado para cobrar las deudas que se acumulan cuando se traiciona la confianza sagrada. El desayuno del lunes siguiente transcurrió con una normalidad que contrastaba dramáticamente con la tormenta de emociones que se agitaba en el interior de Santiago. Las niñas charlaban animadamente sobre sus planes para construir una casa del árbol en el gran cecropia del jardín, mientras él fingía leer el periódico financiero, pero en realidad observaba cada gesto y expresión de Xochitl. Durante el fin de semana, había recibido llamadas de inversionistas interesados, mensajes de laboratorios farmacéuticos internacionales que habían escuchado rumores sobre su descubrimiento, y una propuesta formal del doctor Mendoza para establecer una sociedad que podría transformar los conocimientos de Xochitl en una empresa valuada en cientos de millones de dólares. Todo estaba alineándose perfectamente, excepto por un detalle crucial. Necesitaba que Xochitl supervisara personalmente las primeras producciones para asegurar que los procedimientos científicos respetaran los aspectos espirituales que ella consideraba esenciales. Pero una vez que eso estuviera completo, su presencia se convertiría en una complicación, especialmente si comenzaba a cuestionar las decisiones comerciales que Santiago tendría que tomar. «Xochitl», dijo Santiago con el tono casual que había perfeccionado para estas conversaciones delicadas, «he estado pensando en lo que hablamos la semana pasada sobre ayudar a otros niños». La niña levantó la vista de su plato de fruta, donde había estado creando patrones artísticos con trozos de mango y papaya. «Sí, señor Santiago. ¿Ya decidieron cómo van a empezar?» «Exactamente. El doctor Mendoza tiene un laboratorio muy avanzado en la Ciudad de México,
donde podemos comenzar a preparar las primeras medicinas siguiendo exactamente tus instrucciones. Pero necesitaríamos que vinieras con nosotros por unas semanas para asegurar que todo se haga correctamente. Paloma dejó de comer inmediatamente. ¿Xochitl se va a ir a México? ¿Por cuánto tiempo? Santiago había anticipado esta pregunta y tenía una respuesta preparada. Solo serían 2 o 3 semanas, mi amor. El tiempo suficiente para enseñar a los científicos cómo preparar la medicina correctamente. Después Xochitl regresaría y podríamos comenzar a ayudar a familias de todo México. Xochitl estudió el rostro de Santiago con esos ojos que parecían ver más allá de las palabras. ¿Y Paloma vendría conmigo? Bueno, Paloma tiene que quedarse aquí por la escuela y sus actividades, pero sería solo un tiempo corto, y podrían hablar por teléfono todos los días. El silencio que siguió fue denso de significados no expresados. Santiago podía ver que Xochitl estaba procesando no solo sus palabras, sino también las intenciones que había detrás de ellas. Mi abuela siempre me dijo que cuando las personas quieren separarte de quienes amas, generalmente es porque planean hacer algo que no harían si tus seres queridos estuvieran presentes, dijo Xochitl finalmente, con una madurez que seguía sorprendiendo a Santiago. Paloma miró entre su padre y su mejor amiga con una expresión de confusión que gradualmente se transformaba en preocupación. «Papá, ¿por qué no podemos ir todos juntos? Tú siempre dices que las familias hacen las cosas importantes juntas». Santiago se encontró en una posición incómoda. Sus propias palabras y valores, repetidos durante años para educar a Paloma, ahora se convertían en argumentos en su contra. A veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles por el bien de muchas personas, respondió, sintiendo como cada palabra sonaba más hueca que la anterior. Esto es sobre ayudar a niños que no pueden hablar como tú antes del milagro. Pero yo no quiero que Xochitl se vaya, dijo Paloma, y por primera vez desde que había recuperado su voz, Santiago escuchó una nota de tristeza que le partió el corazón. Ella es mi hermana ahora. Las hermanas no se separan. Xochitl tomó la mano de Paloma con una ternura que revelaba cuánto había llegado a amar a esta niña que había sido su primera amiga verdadera. No te preocupes, Palomita. Si tu papá realmente necesita que vaya a ayudar a otros niños, entonces es mi deber ir. Santiago sintió una mezcla de alivio y culpa por la respuesta de Xochitl. La niña había decidido cooperar, pero había algo en su tono que sugería que entendía más sobre la situación de lo que estaba expresando directamente. Los preparativos para el viaje se realizaron durante los siguientes 3 días, con una eficiencia que Santiago había perfeccionado durante años de manejar proyectos empresariales complejos. Reservó una suite en el hotel más elegante de la Ciudad de México, organizó reuniones con el equipo científico y preparó contratos que oficializarían la colaboración entre Xochitl y la nueva empresa que estaba formando. Pero cada detalle que organizaba aumentaba su sensación de que estaba cruzando una línea moral de la cual no habría regreso. La noche antes de la partida, mientras Paloma y Xochitl empacaban juntas la pequeña maleta que contenía las pocas pertenencias de la niña, Santiago se encontró observándolas desde la puerta de la habitación. «¿Vas a llevar el cuaderno de tu abuela?», preguntó Paloma. «Sí, es lo más importante que tengo». «Nunca lo dejo en ningún lugar donde no esté yo», respondió Xochitl, guardando cuidadosamente el libro de cuero gastado en una bolsa especial que había pertenecido a Citlali. «¿Y vas a regresar pronto?». Xochitl dudó antes de responder, y Santiago notó esa hesitación. «Voy a hacer todo lo posible por regresar, Palomita, pero a veces el destino tiene planes que no podemos ver hasta que estamos viviéndolos». Esa respuesta envió un escalofrío por la espina dorsal de Santiago. Era como si Xochitl estuviera prediciendo algo que él mismo no se había admitido completamente, que una vez que tuviera toda la información que necesitaba, sería mucho más conveniente encontrar razones para mantener a la niña lejos de Veracruz de forma permanente. El vuelo de la mañana siguiente fue tenso, a pesar de la aparente normalidad de la conversación. Santiago había comprado asientos de primera clase, algo que Xochitl claramente nunca había experimentado, pero la niña parecía más nerviosa que emocionada por el lujo. «Señor Santiago,
dijo mientras el avión despegaba del aeropuerto de Veracruz. Quiero que me prometa algo. Por supuesto, ¿qué necesitas? Prometa que si alguna vez siente que está tomando decisiones que su corazón sabe que están mal, se va a detener y va a recordar por qué empezó esto. Por Paloma, para ayudar a otros niños, no por dinero. La petición fue como una flecha que penetró directamente en las dudas que Santiago había estado tratando de suprimir. Te prometo que siempre voy a recordar por qué empezamos esto, respondió, pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sabía que estaba haciendo una promesa que ya estaba planeando romper. El laboratorio del doctor Mendoza en la Ciudad de México era impresionante. Instalaciones ultramodernas que ocupaban 3 pisos de un edificio de cristal en Santa Fe, equipado con tecnología que podía analizar compuestos químicos hasta el nivel molecular. Para Xochitl, acostumbrada a preparar medicinas en ollas de barro bajo las estrellas, el ambiente debió haber sido abrumador, pero la niña se adaptó con una gracia que impresionó a todos los científicos. Durante la primera semana, supervisó la preparación de lotes experimentales de la medicina para palabras atrapadas, corrigiendo procesos cuando sentía que no estaban siguiendo el espíritu correcto, sugiriendo modificaciones que mejoraran la efectividad. Los resultados fueron extraordinarios. Los análisis químicos revelaron compuestos únicos que ningún laboratorio había documentado antes, combinaciones de alcaloides y aceites esenciales que parecían interactuar de maneras que la ciencia aún no podía explicar completamente. Pero más importante para Santiago, tenían ahora un protocolo documentado que podía ser reproducido sin la supervisión directa de Xochitl. Los científicos habían aprendido no solo qué ingredientes usar, sino también cómo preparar el ambiente, qué canciones eran esenciales, incluso cómo calibrar el estado emocional de los técnicos para optimizar los resultados. Al final de la segunda semana, Santiago sabía que había llegado el momento que había estado anticipando y temiendo en igual medida. Tenía toda la información que necesitaba. Los inversionistas estaban listos para comprometerse con una primera ronda de financiamiento de $50 millones. Los acuerdos de distribución internacional estaban siendo negociados. Ya no necesitaba a Xochitl. La conversación que cambiaría todo tuvo lugar en la suite del hotel, con vistas a la ciudad que se extendía infinitamente bajo las luces de la noche. Xochitl estaba leyendo uno de los libros que Santiago le había comprado, cuando él se sentó frente a ella, con una expresión que la niña reconoció inmediatamente como problemática. «Xochitl, hemos hecho un progreso increíble estas 2 semanas», comenzó Santiago. «Los científicos han aprendido todo lo que necesitan saber para comenzar la producción». La niña cerró el libro lentamente, marcando la página con un separador que había hecho con flores secas. «¿Y eso significa que puedo regresar a casa con Paloma?» Santiago desvió la mirada hacia la ventana. «En realidad, hemos decidido que sería mejor si te quedaras aquí en la ciudad por un tiempo más largo. Los inversionistas quieren conocerte. Los medios de comunicación van a querer entrevistas. Vas a ser muy famosa, la niña que revolucionó la medicina». «No quiero ser famosa», respondió Xochitl inmediatamente. «Quiero regresar a casa con mi familia». «Xochitl, tienes que entender que ahora eres parte de algo mucho más grande», dijo Santiago, adoptando el tono persuasivo que usaba en las negociaciones difíciles. «Miles de niños van a beneficiarse de lo que has compartido. Tienes una responsabilidad hacia ellos». Xochitl se puso de pie, y Santiago se sorprendió por la autoridad que emanaba de una niña tan pequeña. «Mi responsabilidad era enseñar lo que sabía para ayudar a otros. Eso ya lo hice. Ahora mi responsabilidad es estar con Paloma, que me necesita tanto como yo la necesito a ella». «Las cosas han cambiado», dijo Santiago, finalmente abandonando toda pretensión de diplomacia. «Este proyecto es demasiado importante para ser interrumpido por sentimentalismos. Vas a quedarte aquí. Vas a cooperar con las entrevistas y las pruebas adicionales, y vas a entender que a veces los adultos toman decisiones que los niños no pueden comprender completamente». El silencio que siguió fue absoluto. Xochitl miró a Santiago con una expresión que combinaba desilusión profunda con algo que podría haber sido lástima. «Ahora entiendo por qué mi abuela me advirtió sobre hombres como usted»,
dijo finalmente, con una voz que temblaba por la emoción contenida. Hombres que empiezan con gratitud genuina, pero que se transforman en algo diferente cuando ven la posibilidad de poder y dinero. Santiago sintió una punzada de algo que podría haber sido vergüenza, pero la reprimió rápidamente. Esto no es personal, Xochitl, es sobre el bien mayor. No, respondió la niña, caminando hacia la ventana y mirando las luces de la ciudad que se extendía infinitamente. Esto es sobre que usted decidió que su ambición es más importante que mantener su palabra. Es sobre que traicionó la confianza de una niña que le dio todo lo que tenía porque creyó en sus promesas. Las palabras golpearon a Santiago con más fuerza de la que había esperado, porque en el fondo sabía que Xochitl tenía razón. Había comenzado este camino como un padre agradecido, pero se había transformado en algo que no reconocía en el espejo. Mañana vas a llamar a Paloma y le vas a explicar que has decidido quedarte aquí para ayudar con el proyecto, dijo Santiago, adoptando nuevamente su voz de empresario. Le vas a decir que estás emocionada por todas las oportunidades que se están abriendo. Xochitl se volvió hacia él con lágrimas en los ojos, pero también con una dignidad que no había perdido a pesar de encontrarse completamente indefensa. No voy a mentirle a Paloma, dijo con firmeza. Ella merece conocer la verdad sobre qué tipo de hombre es realmente su padre. En ese momento, Santiago Herrera completó su transformación de padre agradecido a depredador empresarial, y sin saberlo, había puesto en marcha una serie de eventos que no solo destruirían su imperio recién construido, sino que también le enseñarían el verdadero costo de traicionar la confianza sagrada. 6 meses después de la traición en la Ciudad de México, Santiago Herrera se había convertido en el empresario más famoso de México. Su oficina en el piso 40 del Torre Reforma estaba decorada con portadas de revistas internacionales que lo proclamaban como el visionario que revolucionó la medicina, el hombre que encontró la cura para el silencio y el nuevo gigante farmacéutico de América Latina. Su empresa, Remedios Ancestrales S.A., había completado la ronda de financiamiento más exitosa en la historia de la industria farmacéutica mexicana. 50 millones de dólares se habían convertido en 200 millones cuando los inversionistas internacionales reconocieron el potencial de los productos basados en las recetas de Citlali Morales. El elixir de la esperanza, como habían rebautizado comercialmente la medicina para las palabras atrapadas, se vendía en farmacias de lujo de todo México a un precio de $500 por frasco. La demanda era tan alta que tenían lista de espera de 3 meses, y las familias desesperadas vendían automóviles y joyas para conseguir el dinero necesario. Santiago había cumplido técnicamente su promesa de ayudar a familias de bajos recursos. Por cada 10 frascos vendidos, uno se donaba a hospitales públicos. Pero las matemáticas eran crueles. Con una producción limitada y una demanda infinita, las donaciones representaban apenas una gota de esperanza en un océano de necesidad. Pero mientras su imperio crecía exponencialmente, otros aspectos de su vida se desmoronaban de manera igualmente dramática. Paloma había dejado de hablarle por completo después de descubrir que Xochitl no regresaría a Veracruz como había prometido. La niña que había celebrado el milagro de encontrar su voz ahora lo castigaba con un silencio voluntario que era más doloroso que su mutismo original. La mansión en Veracruz se había convertido en una fortaleza de frialdad, donde padre e hija vivían como extraños educados. Paloma hablaba con Remedios, con los maestros, con los trabajadores del jardín, pero cuando Santiago entraba en una habitación, ella simplemente se levantaba y se iba sin dirigirle la palabra. Cada noche, Santiago escuchaba a Paloma llorando en su habitación, llamando el nombre de Xochitl, como si fuera una hermana perdida en alguna tragedia familiar. Había intentado explicarle que Xochitl estaba bien cuidada en la Ciudad de México, que tenía tutores privados, que vivía en un departamento elegante cerca del laboratorio, pero Paloma no había mostrado interés en sus justificaciones. «Tú le mentiste», había dicho Paloma la última vez que intentaron una conversación 3 meses atrás. «Dijiste que sería por poco tiempo, pero nunca la trajiste de regreso. Los mentirosos no merecen que les hablen». Y desde entonces, silencio absoluto. En la Ciudad de México, Xochitl
Se había convertido en una celebridad reluctante, la Niña Milagro, que aparecía en comerciales de televisión, entrevistas de revistas y conferencias médicas internacionales. Santiago había contratado a los mejores publicistas para manejar su imagen, presentándola como una embajadora de la medicina tradicional mexicana, una niña sabia que había decidido compartir los conocimientos ancestrales con el mundo moderno. Pero quienes conocían a Xochitl personalmente podían ver la tristeza que se ocultaba detrás de su sonrisa profesional. Había perdido peso, hablaba menos, y sus ojos habían perdido el brillo de sabiduría antigua que Santiago recordaba de sus primeros encuentros. Los tutores que Santiago había contratado para su educación reportaban que era una estudiante excepcional, pero que pasaba horas escribiendo cartas que nunca enviaba y creando dibujos de una casa junto al mar con dos niñas jugando en un jardín que claramente representaba memorias de su tiempo en Veracruz. El éxito comercial del elixir de la esperanza había superado todas las proyecciones. Las primeras pruebas clínicas habían mostrado resultados prometedores, aunque no tan consistentes como Santiago había esperado. De 100 niños tratados, aproximadamente 30 mostraban mejoras significativas en sus capacidades de comunicación verbal. Era un porcentaje revolucionario para la medicina moderna, pero mucho menor que la efectividad aparentemente perfecta de la medicina original de Xochitl. El doctor Mendoza tenía teorías sobre la diferencia en efectividad. Sugería que la producción en masa, aunque siguiera todos los protocolos documentados, no podía replicar completamente los elementos espirituales y energéticos que Xochitl aportaba cuando preparaba la medicina personalmente. Es como la diferencia entre una sinfonía tocada por una orquesta profesional versus una grabación de esa misma sinfonía, había explicado el doctor. Técnicamente idéntica, pero falta algo intangible que solo existe en la interpretación en vivo. Santiago había rechazado estas teorías como superstición disfrazada de ciencia. En su mente empresarial, un 30% de efectividad seguía siendo extraordinario, comercialmente viable y suficiente para construir el imperio que había visualizado. Pero los problemas comenzaron a surgir cuando las primeras denuncias llegaron a los medios de comunicación. Familias que habían gastado sus ahorros en el elixir de la esperanza, esperando el mismo milagro que había experimentado Paloma, se encontraron con resultados decepcionantes. María González, una madre soltera de Guadalajara, había vendido su casa para comprar 6 meses de tratamiento para su hijo autista. Cuando no vio mejorías, había iniciado una campaña en redes sociales que rápidamente ganó tracción nacional. Nos prometieron un milagro basándose en el caso de una niña rica. Decía en un video que había sido visto más de 5 millones de veces. Pero cuando las familias pobres como la mía necesitamos el mismo milagro, descubrimos que solo funciona para algunos elegidos. Las demandas legales comenzaron como goteras aisladas, pero pronto se convirtieron en una inundación. Familias de todo México, y después de Estados Unidos y Europa, alegaban publicidad engañosa, promesas médicas falsas y explotación de la desesperación de padres vulnerables. Los medios internacionales, que inicialmente habían celebrado a Santiago como un innovador visionario, ahora comenzaban a cuestionar los fundamentos éticos de su empresa. ¿Era apropiado comercializar conocimientos ancestrales que habían sido desarrollados por comunidades indígenas durante siglos? ¿Tenía Santiago el derecho moral de lucrar con tradiciones que no le pertenecían? Pero el golpe más devastador vino de una fuente inesperada. En una entrevista en vivo para el programa de noticias más visto de México, el periodista Carlos Loret le hizo a Santiago una pregunta que lo dejó sin palabras. Señor Herrera, hemos confirmado que Xochitl Morales, la niña que hizo posible su descubrimiento, ha intentado múltiples veces regresar a Veracruz para reunirse con su hija adoptiva y que usted se lo ha impedido sistemáticamente. ¿Cómo concilia esto con su imagen pública como protector de niños vulnerables? Santiago había balbuceado respuestas sobre contratos legales, responsabilidades educativas y la importancia de proteger a Xochitl de la presión mediática. Pero su incomodidad era obvia, y los clips de esa entrevista se volvieron virales con hashtags como ¿Dónde está Xochitl?
y liberé más a la niña Milagro. La presión pública se intensificó cuando un grupo de activistas de derechos indígenas presentó una demanda colectiva alegando que Santiago había explotado y secuestrado efectivamente a una niña huérfana para robar conocimientos sagrados de su comunidad ancestral. Aunque técnicamente Xochitl vivía en condiciones cómodas y recibía educación de primera calidad, los activistas argumentaban que mantenerla separada de su familia adoptiva contra su voluntad constituía una forma moderna de colonialismo cultural. Las acciones de Remedios Ancestrales, S.A., comenzaron a caer precipitadamente cuando los inversionistas institucionales comenzaron a retirar su apoyo. Las farmacias internacionales cancelaron contratos de distribución, preocupadas por la controversia ética que rodeaba los productos. Pero el momento que cambió todo llegó en una noche lluviosa de octubre, cuando Santiago recibió una llamada que no esperaba. Era Xochitl, hablando desde un teléfono del laboratorio después de que los guardias de seguridad se hubieran ido a casa. «Señor Santiago», dijo su voz notablemente más madura después de meses de separación, «necesito que entienda algo importante. Xochitl, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Necesito que sepa que le mentí». Santiago sintió como si el mundo se detuviera. «¿Qué quieres decir?» «La receta que le di para el elixir de la esperanza. No era la receta verdadera. Era una versión que mi abuela me enseñó para tratar con personas que tenían buenas intenciones, pero malos métodos». El silencio que siguió fue absoluto. Santiago podía escuchar su propio corazón latiendo contra sus costillas como un tambor de guerra. «¿Qué estás diciendo exactamente?» «Estoy diciendo que la medicina verdadera, la que curó a Paloma, requiere algo que no puede ser fabricado en laboratorios ni vendido en farmacias. Requiere amor genuino, intención pura y la bendición voluntaria de quien la prepara para quien la va a recibir». Santiago se dejó caer en su silla de cuero italiano, sintiendo como si hubiera recibido un golpe físico en el estómago. «Estoy diciendo», continuó Xochitl con una calma que contrastaba con el caos que se desarrollaba en la mente de Santiago, «que usted construyó su imperio sobre una mentira que una niña de 8 años le dijo porque sabía exactamente qué tipo de hombre era en realidad». La línea se cortó, dejando a Santiago solo en su oficina de lujo, rodeado de premios y reconocimientos que ahora se sentían como burlas silenciosas. En el espacio de una conversación telefónica, había descubierto que su imperio de $200 millones estaba construido sobre arena y que una niña huérfana lo había superado en inteligencia estratégica desde el primer día. Afuera de las ventanas del Torre Reforma, la Ciudad de México se extendía infinitamente bajo las luces de la noche, ajena al hecho de que uno de sus ciudadanos más prominentes acababa de descubrir que había sido completamente derrotado por la sabiduría ancestral de una niña que había subestimado desde el principio. Y en algún lugar de esa misma ciudad, Xochitl Morales se preparaba para dar el siguiente paso en un plan que había estado desarrollando durante meses, esperando el momento perfecto para ofrecer a Santiago una oportunidad de redención que podría salvar no solo su alma, sino también su relación con la niña que había dejado de llamarlo papá. La lluvia golpeaba las ventanas del Torre Reforma como lágrimas de los cielos, mientras Santiago permanecía inmóvil en su oficina, procesando la devastadora revelación de Xochitl. El imperio que había construido durante meses se desmoronaba no solo por las presiones externas, sino porque había sido edificado sobre una mentira que una niña de 8 años había orquestado desde el principio. Durante las siguientes horas, Santiago experimentó algo que no había sentido desde su juventud en la pobreza: la sensación de estar completamente fuera de control. Las llamadas de inversionistas furiosos se sucedían una tras otra. Los abogados hablaban de demandas millonarias y los medios de comunicación comenzaban a reportar rumores sobre el colapso inminente de Remedios Ancestrales S.A. Pero entre todo el caos profesional, lo que más lo atormentaba era la imagen de Paloma en su habitación de Veracruz, probablemente despierta a esa hora de la madrugada, llorando por una hermana que él había convertido en prisionera por su propia ambición. Al amanecer,
Cuando los primeros rayos del sol se filtraron a través de las nubes grises que cubrían la capital, Santiago tomó una decisión que cambiaría el curso de los eventos finales de esta historia extraordinaria. Condujo directamente al laboratorio donde Xochitl había estado viviendo durante los últimos meses. La encontró en el jardín pequeño del complejo, sentada bajo un mezquite que le recordaba los árboles de su infancia en Oaxaca, escribiendo en un nuevo cuaderno que había comenzado para documentar sus experiencias lejos de casa. «Xochitl», dijo Santiago, su voz quebrada por una noche entera sin dormir, «necesito que me expliques exactamente qué hiciste y por qué». La niña levantó la vista de su escritura, y Santiago se sorprendió al ver que sus ojos habían recuperado algo de la sabiduría antigua que recordaba de sus primeros encuentros. Había una serenidad en su expresión que contrastaba dramáticamente con el caos que él sentía en su interior. Mi abuela me enseñó que cuando alguien se acerca a los conocimientos ancestrales con el corazón dividido entre gratitud y ganancia, es importante darle la oportunidad de elegir cuál de los dos va a ganar, explicó Xochitl con una madurez que seguía sorprendiendo a Santiago. Entonces sabías desde el principio que yo... Sabía que usted era un hombre bueno que se podía convertir en un hombre malo si las circunstancias eran las apropiadas, interrumpió Xochitl. Por eso le di dos recetas diferentes. Una que funcionaría si su corazón permanecía limpio y otra que solo funcionaría parcialmente si la ambición tomaba control. Santiago se sentó en el suelo junto a ella, algo que habría sido impensable hace un año, cuando su imagen pública era lo más importante de su vida. ¿La medicina que le diste a Paloma era la verdadera? Sí, porque en ese momento usted realmente quería ayudar a su hija sin pensar en nada más. Su gratitud era pura, su amor era verdadero. La medicina ancestral responde a esas energías. ¿Y la que documentamos aquí? Era una medicina que mi abuela desarrolló para personas que querían resultados rápidos sin hacer el trabajo espiritual necesario. Funciona a veces, pero no de manera consistente, porque le falta el ingrediente más importante. Santiago sintió que estaba al borde de entender algo fundamental. ¿Cuál ingrediente? El amor incondicional de quien la prepara hacia quien la va a recibir. No se puede fabricar eso en un laboratorio, señor Santiago. No se puede sistematizar ni vender en farmacias. Las palabras de Xochitl resonaron en la mente de Santiago como campanas de una iglesia antigua, despertando recuerdos de quien había sido antes de que la ambición nublara su juicio. Recordó la sensación de gratitud pura que había experimentado cuando escuchó a Paloma decir su primera palabra, la felicidad genuina de verla jugar con Xochitl en los jardines de su casa. «Xochitl», dijo finalmente, «¿cómo puedo arreglar esto? ¿Cómo puedo recuperar a mi hija y compensarte por lo que te he hecho?» La niña cerró su cuaderno y lo miró con una expresión que mezclaba esperanza con cautela. Mi abuela siempre decía que los errores más grandes también crean las oportunidades más grandes para hacer el bien, pero solo si la persona está dispuesta a sacrificar todo lo que ganó de manera incorrecta. ¿Qué tengo que hacer? Tiene que elegir entre su imperio y su familia, entre ser rico y famoso o ser el padre que Paloma necesita y el hombre que yo creí que era cuando decidí ayudar a su hija. La elección que Xochitl le presentaba era clara pero dolorosa. Santiago había trabajado toda su vida para salir de la pobreza. Había construido su identidad alrededor del éxito empresarial. Había definido su valor personal por el tamaño de su cuenta bancaria. Pero cuando pensó en Paloma, llorando sola en su habitación, castigándolo con el mismo silencio que una vez había sido involuntario, Santiago sintió que todo el dinero del mundo no valía la pena si perdía a la única persona que realmente importaba en su vida. «Está bien», dijo, sorprendiéndose por la firmeza en su propia voz. «Voy a cerrar la empresa. Voy a devolver el dinero de los inversionistas con mis propios recursos. Voy a hacer todo lo necesario para reparar el daño que he causado». Xochitl sonrió por primera vez en meses, una sonrisa que iluminó todo su rostro y le recordó a Santiago por qué había decidido llevarla a su casa en primer lugar. «¿Y después de eso?», preguntó la niña. «Después vamos a casa, los tres».
como una familia verdadera. El proceso de desmantelar Remedios Ancestrales S.A. tomó 3 meses intensos durante los cuales Santiago vendió propiedades, liquidó inversiones y devolvió fondos a inversionistas furiosos. Perdió aproximadamente el 80% de su fortuna personal, pero cumplió su promesa de compensar a todas las familias que habían comprado el elixir de la esperanza sin obtener resultados. Durante esas semanas de liquidación, Santiago y Xochitl trabajaron juntos en un proyecto completamente diferente. En lugar de comercializar la medicina ancestral, decidieron crear una fundación sin fines de lucro que enseñaría a curanderos locales de diferentes comunidades indígenas los métodos tradicionales que la abuela Citlali había desarrollado. La idea era que cada comunidad tendría sus propios sanadores, preparando medicinas con amor genuino para sus propias familias y vecinos, sin involucrar laboratorios, farmacias o sistemas comerciales que podrían corromper la pureza de las tradiciones ancestrales. Xochitl aportó no solo los conocimientos de su abuela, sino también una red de contactos en comunidades indígenas de todo México que había conocido durante su infancia viajera con Citlali. Santiago aportó su experiencia organizacional y los recursos financieros que le quedaban después de la liquidación. El regreso a Veracruz fue el momento más emotivo de toda esta historia. Cuando Santiago y Xochitl llegaron a la mansión una tarde dorada de diciembre, Paloma estaba en el jardín, jugando sola con Neptuno bajo el mismo árbol donde las dos niñas habían construido su amistad meses atrás. Al ver a Xochitl bajarse del automóvil, Paloma se quedó inmóvil por un momento, como si no pudiera creer que era real. Después corrió hacia su hermana adoptiva con una velocidad que sorprendió a todos, gritando su nombre con una alegría que hizo eco por toda la propiedad. El abrazo entre las dos niñas duró varios minutos, mientras Remedios lloraba de felicidad desde la terraza y Santiago observaba desde la distancia, dándoles espacio para su reencuentro antes de enfrentar su propia reconciliación con Paloma. Cuando finalmente las niñas se separaron, Paloma miró hacia su padre con una expresión que mezclaba alegría por el regreso de Xochitl con cautela sobre las intenciones de Santiago. «Paloma», dijo Santiago acercándose lentamente, «sé que he cometido errores terribles. Sé que rompí promesas importantes y que lastimé a las dos personas que más amo en el mundo». Paloma lo observó en silencio, esperando a ver si su padre había aprendido realmente de sus errores o si esto era otra manipulación. «He perdido casi todo el dinero que tenía, cerré la empresa y me alejé de todo lo que pensé que me hacía importante», continuó Santiago. «Pero recuperé algo mucho más valioso, la oportunidad de ser el padre que tú mereces y el hermano mayor que Xochitl necesita». Xochitl tomó la mano de Paloma y susurró algo en su oído. Después de escuchar, Paloma asintió lentamente. Xochitl dice que las personas pueden cambiar de verdad si están dispuestas a sacrificar lo que amaban de manera equivocada por lo que aman de manera correcta, dijo Paloma, usando palabras que claramente había aprendido de su hermana mayor. «¿Y tú crees que yo he cambiado de verdad?», preguntó Santiago. Paloma estudió su rostro durante un momento que se sintió eterno. Después corrió hacia él y lo abrazó con una fuerza que expresaba meses de tristeza, perdón y esperanza renovada. «Te perdono, papá», murmuró contra su pecho. «Pero si alguna vez vuelves a separarnos, no te voy a perdonar nunca». «Nunca más», prometió Santiago, y por primera vez en su vida adulta hizo una promesa que sabía con certeza absoluta que cumpliría. Los años que siguieron fueron los más felices de la vida de Santiago, aunque también los más humildes en términos financieros. La mansión fue vendida para financiar la fundación, y la familia se mudó a una casa más modesta pero cálida en la colonia centro de Veracruz, cerca del mar y de las comunidades que Xochitl conocía desde su infancia. La Fundación Citlali Morales se convirtió en un modelo internacional de medicina comunitaria, enseñando a sanadores tradicionales de cientos de comunidades indígenas no solo las recetas ancestrales, sino también la filosofía de servicio desinteresado que había guiado a la abuela de Xochitl durante toda su vida. Santiago aprendió a vivir de manera más simple,
trabajando como consultor para organizaciones sin fines de lucro y usando su experiencia empresarial para ayudar a proyectos que beneficiaban comunidades marginadas en lugar de enriquecer a inversionistas. Paloma creció para convertirse en una defensora apasionada de los derechos de las comunidades indígenas, estudiando antropología y medicina tradicional para continuar el trabajo que su familia adoptiva había comenzado. Y Xochitl, ahora una adolescente sabia que había encontrado el balance perfecto entre honrar las tradiciones de sus ancestros y navegar el mundo moderno, se convirtió en la líder espiritual de la fundación, viajando por todo México para enseñar no solo conocimientos medicinales, sino también las lecciones sobre humildad, servicio y la importancia de mantener el corazón limpio que había aprendido de su abuela y confirmado a través de su experiencia con Santiago. En las tardes de domingo, cuando las 3 generaciones de esta familia no tradicional se sentaban en la terraza de su casa modesta a ver el atardecer sobre el Golfo de México, Santiago a menudo reflexionaba sobre el camino extraordinario que lo había llevado desde ser un empresario millonario obsesionado con el poder hasta ser un hombre que había encontrado la verdadera riqueza en el amor de su familia. La historia de Santiago Herrera se convirtió en una leyenda en Veracruz, contada en los cafés del puerto y en las reuniones familiares, como un ejemplo de cómo las lecciones más importantes de la vida a veces vienen disfrazadas como tragedias, y cómo los milagros verdaderos no son los que nos dan lo que queremos, sino los que nos enseñan lo que realmente necesitamos. Y aunque Santiago nunca recuperó su imperio financiero, había ganado algo infinitamente más valioso: la sabiduría para distinguir entre tener éxito y ser exitoso, entre acumular riqueza y crear riqueza verdadera en la vida de las personas que amamos. Queridos oyentes, la historia de Santiago, Paloma y Xochitl nos recuerda que los verdaderos milagros no se encuentran en fórmulas mágicas, sino en la capacidad del corazón humano para elegir el amor por encima de la ambición. Esta historia, como muchas otras que compartimos, explora la complejidad de las decisiones que definen quiénes somos realmente. Si esta historia de redención los ha conmovido, los invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse nuestras próximas narrativas. Compartan con nosotros en los comentarios: ¿han tenido que elegir alguna vez entre el éxito material y la felicidad verdadera? Sus experiencias enriquecen nuestra comunidad y nos inspiran para seguir creando historias que tocan el alma. Denle me gusta si creen, como nosotros, que las segundas oportunidades son los regalos más preciosos que la vida puede ofrecernos.